Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos viendo de asfixia y ahogamiento. Lo vimos en los nenes chiquititos, que vimos el tema de la compresión y de la expulsión de estos elementos a veces chiquititos que podían tener dentro de las vías aéreas superiores. Tenemos que saber que nosotros los adultos también sufrimos de lo que se llama ahogamiento, asfixia por ahogamiento, a veces por alimentos, ¿sí? O por algún objeto extraño que se puede introducir. Hay una maniobra, la maniobra de Heimlich, que es una maniobra muy conocida que realmente salva vidas, que debe estar dentro de los primeros auxilios. Cuando la persona se ahoga, obviamente, que lo manifiesta, vos te das cuenta porque se asfixia, porque le cuesta respirar, porque tiene algo atragantado en las vías aéreas, por lo tanto se empieza a movilizar por la desesperación, ¿sí? de esta insuficiencia respiratoria. Nosotros podemos colaborar de diferentes maneras. A la persona, nosotros tenemos que ubicarnos, obviamente, la contextura física de cada uno y la altura. Lo ideal es que nosotros lleguemos a la parte baja del abdomen, ¿sí? Por debajo del diafragma. Ustedes acá pueden observar el esternón del paciente, ¿sí? Para que nosotros más o menos tomemos de dimensión de dónde tenemos que realizar la maniobra. Una mano en puño para hacer este movimiento. El paciente tiene que movilizarse hacia adelante. Ahora lo vamos a ver de costado. El paciente de perfil, podemos ver que en la parte del diafragma, mano en puño, nosotros vamos a hacer la fuerza con el paciente, ¿sí? No es elevarlo en altura, no, es apretar, ¿sí? Sus músculos para provocar que pueda expulsar el elemento que en ese momento lo está atragantando, le está provocando la asfixia. También hay un mecanismo que tiene que ver con expulsar uno mismo. A veces nos puede pasar a nosotros que estamos solos y nos estamos ahogando con algún alimento. La idea es colocar una silla a la altura del diafragma, ¿sí? Colocar el asiento de la silla y utilizarlo con nuestra empuñadura misma, utilizar el marco de la silla para realizar el apriete en nosotros mismos para favorecer la expulsión. Esto debe estar dentro de lo que tenemos que saber para realizar primeros auxilios. Puede pasar en cualquier ámbito, como venimos hablando siempre. Ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver con una emergencia que puede suceder en la vía pública, donde uno está transitando, que tiene que ver con el parto de emergencia. El parto de emergencia sucede en aquellas personas que quizás tienen el umbral del dolor muy elevado, por lo tanto no saben manifestar el tema de la contracción y cuando se dan cuenta ya están dilatando y el parto debe llevarse en el lugar a donde están, en la calle, en la vía pública, en cualquier situación donde pudiese estar la persona y nosotros tenemos que acompañar y ayudar a la mujer a parir. ¿Por qué? Porque una vez que la dilatación es superando, por ejemplo, el puño de una mano de una persona en la mujer, nosotros hablamos de que el parto es inminente, por lo tanto ya viene el bebé y no da mucho tiempo, ¿sí? No da mucho tiempo y lo que hay que hacer es ayudar en este momento. Se debe de colocar a la persona en un lugar fijo, estable, donde ella pueda hacer fuerza. La fuerza tiene que, a veces uno tiene más fuerza cuando le da la mano a alguien o se agarra de algún elemento, ¿sí? Para poder pujar. Pujar es hacer esa fuerza que ayuda en el momento de la contracción. Nosotros vamos a observar que hay un acercamiento de lo que nosotros vemos que es la cabecita del bebé, que va asomando en el canal de parto. Nosotros, a medida que la contracción avanza y el dolor y el puje avanza, la cabeza se va aproximando a la salida. No tenemos que nosotros introducir la mano ni hacer girar la cabeza del bebé de ninguna manera. Lo mejor es que la cabeza, como viene del bebé, de manera para abajo muchas veces, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudar a que salga un hombro.
Esa es la única participación que tiene, que es quizás el proceso más doloroso. Sale la cabeza y al salir un hombro, ya sale todo el resto del cuerpo. Lo hace solamente por un mecanismo de expulsión de contracciones musculares. Lo más doloroso es esta salida, la salida inicial de la cabeza, y nosotros colaborar maniobrando para que no se lastime el bebé, ¿sí? Ir moviéndolo y que salga solamente ese hombro. Una vez que salió el hombro, va a salir la expulsión de todo el cuerpito. En el acto, con algo limpio que tengamos, hay que abrigar a la mamá y al bebé, sobre todo en la parte de la cabeza, ¿sí? El cráneo. ¿Por qué? Porque es donde pierde el calor de manera más rápida y puede provocar una hipotermia que es bastante grave, sobre todo en los recién nacidos. Hay que abrigarlo, es la prioridad. Si la emergencia tarda y no llega, hay que cortar el cordón. El tema es cómo cortamos un cordón. Tiene que haber una tijera o mínimo, ¿saben lo que necesitamos? Hilo. Un hilo que esté más o menos bueno, limpio, ¿no? No podemos quizás en la calle tener muchos los mecanismos de asepsia, pero es necesario, ¿sí? Vamos a hacer desde el ombligo del bebé, tenemos que contar 4 dedos y con un hilo hacer un nudo. Después de ese nudo, contamos 10 dedos más, las 2 manos, y volvemos a hacer un nudo. De esos dos nudos que hacemos, ahí nosotros hacemos el corte, ¿sí? Porque ahí sabemos que se interrumpe la irrigación de una manera normal. Después, los médicos y el personal de emergencia hará lo propio. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque hay mujeres en que el alumbramiento llega rápido. El alumbramiento es la expulsión de la placenta hacia el exterior, ¿sí? Que sería el final del parto, que es lo más importante, porque en lo posible nosotros queremos que la placenta salga entera, ¿sí? En su totalidad, sin que le falte ninguna porción, para nosotros garantizar la salud y el estado general de, en este caso, la mamá, ¿sí? A veces no sucede y bueno, tenemos que continuar, obviamente que el servicio de emergencia se va a encargar del resto, pero a veces también demora muchísimo el alumbramiento. Cesan un poco las contracciones y el alumbramiento llega a veces hasta horas después. Es muy importante que nosotros tomamos en cuenta estos mecanismos de emergencia, la limpieza, la ayuda al otro, el no abandonar, ¿sí? El dar protección al paciente en estas situaciones extremas. Y como venimos hablando del tema del sistema circulatorio, hay algo que es muy importante conocer y que tiene que ver con el corazón, ¿sí? El corazón es, digamos, el centro que va a originar ese impulso eléctrico que va a llevar la sangre a todo el cuerpo. El corazón tiene 4 cavidades, ustedes lo tienen bien detallado en el módulo, lo pueden ir leyendo para ir familiarizándose con este vocabulario nuevo. Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Aurícula derecho, aurícula izquierda, ventrícula izquierda, ¿sí? Que se comunican a través de válvulas que van realizando un movimiento para dejar pasar el flujo sanguíneo. Nuestro sistema circulatorio es doble y cerrado. Nosotros decimos que es doble porque comprende 2 procesos de circulación y es cerrado porque va dentro de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Y ahí tenemos que empezar a recordar o empezar a acordarse de cuando íbamos al colegio, ¿se acuerdan? Venas, arterias y capilares. Las venas son todas las que llevan sangre con desechos, con dióxido de carbono y todos elementos que tienen que ser eliminados de nuestro organismo. Las arterias son los vasos sanguíneos que son manejados por esta bomba, por el corazón, ¿sí? Y lleva sangre con oxígeno y nutrientes. Tenemos una excepción a esta regla entre venas y arterias, que ustedes van a ir descubriendo con el correr de la clase, que es la pulmonar. La pulmonar hace lo opuesto que venimos hablando. La arteria pulmonar lleva dióxido de carbono y la vena pulmonar lleva oxígeno. Es la única excepción. La regla siempre es que todas las arterias llevan oxígeno y todas las venas llevan dióxido de carbono. Las venas y las arterias tienen diferencias en su composición, ¿sí?
La vena tiene válvulas, sobre todo la de los miembros inferiores, que son las que se encargan de frenar y que no pueda retroceder la sangre, ¿sí? Que siempre siga su curso, porque recuerden que el corazón es el que bombea sangre y que va a ir llevando la sangre por todo el organismo. La sangre bombeada por este golpe eléctrico va a llegar hasta la última célula más recóndita de nuestro cuerpo para que se oxigene y que funcione, ¿sí? Va a retornar la sangre por otro camino alternativo que son las venas. Por eso las venas, al llevar desecho, se les llama retorno venoso. Y acá tenemos otra diferenciación entre vena y arteria. La arteria nace del corazón y termina en los tejidos. Las venas nacen, se originan de los tejidos y terminan en el corazón. Ahora vamos a entrar un poquito más para que ustedes puedan interpretar y entender el tema de la composición del ciclo cardíaco. Acá tenemos un corazón, un esquema de un corazón donde tenemos las 4 cavidades, los 4 compartimientos, ¿sí? Podemos dividirlo en 4, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Podemos dividirlo en 2, parte derecha y parte izquierda, porque actúan de manera paralela, ¿sí? Trabajan de diferente manera. Estas comunicaciones que nosotros acá podemos llegar a ver, esto es un tabique, ¿sí? Esto es un tabique que no permite que pase la sangre de la parte derecha a la parte izquierda, ¿sí? En cambio, entre las aurículas y los ventrículos, sí tenemos unas valvulitas que son determinantes, que son quienes se abren y se cierran para producir el flujo sanguíneo. De la aurícula derecha al ventrículo derecho tenemos tricúspide, es la válvula que se abre y deja pasar la sangre. En la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo tenemos la válvula conocida como mitral, ¿sí? Es la válvula que a veces hay patologías cardiovasculares que alguna insuficiencia de estas válvulas, por ejemplo, que no quedaran bien selladitas, que quedaran con un calibre menor, puede haber un reflujo, habrán escuchado hablar del soplo cardíaco, ¿sí? Algunas patologías, también genéticas, malformaciones, que puede producir que estas válvulas no cierren, un prolapso, se llama prolapso valvular, que no cierren de manera eficaz y eficiente y se producen un retorno de flujo sanguíneo. Si acá no estuviera el tabique correspondiente, también habría lo que se llama una interconexión en el tabique interauricular e interventricular. Tampoco debería suceder, la sangre no puede tener contacto y ahora vamos a ver por qué. Recién les dije que el circuito nuestro es doble y es cerrado. Es doble porque tiene 2 mecanismos, lo que conocemos como circuito mayor o sistémico y circuito menor o pulmonar, ¿sí? Ahora los vamos a detallar bien cada uno de ellos. Por eso decimos que es doble. Y decimos que es cerrado por esto que la conductividad del tejido sanguíneo va dentro de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, ¿sí? Vamos a empezar a entender esto del circuito. Vamos a imaginarnos cómo sucede todo esto. Nosotros tenemos en nuestro organismo vasos sanguíneos. Tenemos 2 grandes mangueras, ¿sí? Son la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava inferior trae sangre con desechos de la cintura para abajo del cuerpo. Y la vena cava superior trae desechos de la cintura hacia arriba del cuerpo. Estas 2 gran mangueras, porque tienen un calibre muy grande y tienen una presión, soportan una presión importante, desembocan en la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Acuérdense, traen el desecho, dióxido de carbono y los elementos que no sirven para ser purificados, ser filtrados. Aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho se va a comunicar con lo que se llama arteria pulmonar, única arteria que lleva dióxido de carbono, recuerden eso. La arteria pulmonar se ramifica en 2 para ingresar ¿a qué? A cada pulmón, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Acá va a suceder lo que se llama
hematosis. Hematosis es el intercambio gaseoso. Va a dejar el dióxido de carbono que durante la exhalación sale e ingresa el oxígeno y los nutrientes. Esto se da a nivel capilar, ¿sí? A nivel más chiquitito de los vasos sanguíneos. Se purifica y la sangre que venía de todo el cuerpo cargada con dióxido de carbono, acá se purifica. Esto es lo que nosotros llamamos circuito menor o pulmonar. Ahora la sangre cargada de oxígeno y de nutrientes, rica en oxígeno y nutrientes, regresa a la otra parte, a la parte izquierda del corazón, ¿sí? ¿Por dónde? Por la vena pulmonar, única vena que lleva oxígeno, la excepción que habíamos hablado al inicio. Va a ingresar a la aurícula izquierda, va a pasar por la válvula mitral, va a pasar por el ventrículo izquierdo y acá sucede el golpe más fuerte, el envión más fuerte que hace que la sangre sea expulsada por una arteria, la aorta, que es la única arteria de todo el cuerpo. Lo podemos conocer como callado de la aorta. La aorta va a tomar el nombre del lugar por donde irriga. Por ejemplo, si irriga oxígeno al húmero, humeral, radial, cubital, ¿sí? Yugular, carotidia, va a tener el nombre del lugar que irriga, pero nosotros tenemos una aorta, ¿sí? La aorta es la que va a llevar la sangre con oxígeno a todo el cuerpo. ¿Y acá qué va a suceder? Una vez que se oxigenó, se purificó la célula, dejó los desechos y el dióxido de carbono, retorna nuevamente por vena. ¿Por dónde? Vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, hematosis, se purifica, vuelve a la parte izquierda, mitral, ventrículo izquierdo, aorta y así todo el tiempo consecutivamente. Circuito mayor o sistémico, ¿por qué? Porque es muy largo, tiene que llegar a todo el cuerpo, por eso se le dice circuito mayor, ¿sí? Y sistémico. Y el otro es circuito menor o pulmonar, porque ahí es donde se purifica la sangre. Entonces acá podemos tener la conclusión de por qué es doble, porque está formado por dos circuitos, el circuito mayor y el circuito menor. ¿Y por qué es cerrado? Porque va dentro de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Recuerden que dentro de los pulmones, a nivel capilar, ¿sí? Tenemos los capilares arteriales y capilares venosos, ¿sí? Ahí se da el intercambio, siempre en la mínimo calibre. En la estructura más finita, ahí se produce el intercambio gaseoso. Después el calibre de los vasos sanguíneos aumenta. Por ejemplo, el capilar venoso es vénula y de vénula, vena, caño, importante. Capilar arterial, arteriola. Más grande, arteria. También, manguera, importante. ¿Por qué? Para la resistencia, ¿sí? Recuerden que el motor de todo este sistema es este, ¿sí? Acá, con la sístole y la diástole y el golpe eléctrico que va conduciendo y provocando toda la conductividad eléctrica. La diferenciación entre venas y arterias también tiene que ver con nosotros en el momento de la localización. Cuando uno toma la presión arterial, por ejemplo, cuando uno toma la presión arterial, lo que está tomando es esa conductividad del golpe eléctrico más importante que tiene que ver con el ventrículo izquierdo. ¿Dónde le ponemos el aparato de la presión a la persona? En lo posible, en el brazo izquierdo. ¿A dónde colocamos el manguito del aparato de la presión? En la fosa cubital. ¿Por qué? Porque está irrigada, porque tiene un ramal acá que tiene gran importancia y determinación para escuchar el latido del corazón. Cuando nosotros tenemos la máxima y tenemos la mínima en el latido de la persona, estamos obteniendo que la cantidad de presiones que puede llegar a poner al paciente en una situación de ¿qué? De hipertensión o hipotensión. Y esto es muy subjetivo, ¿sí? Porque cada presión es individual al paciente. Hay pacientes que con 15 se sienten bien,
Hay pacientes que con 12 es hipertensión. Eso es muy individual de cada uno. Por eso nosotros, cuando tomamos la presión, tenemos que saber más o menos lo que se llama el mapa, ¿sí? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Que el paciente te diga, no, mirá, soy de presión alta, no, mirá, soy de presión baja, para cuando uno realiza la toma de presión. Si el paciente no se puede poner en el brazo izquierdo el aparatito, no hay problema, pero sepamos que no es lo mismo tomar del brazo izquierdo que del brazo derecho, ¿sí? Se pierden determinaciones importantes. Otro rango que tiene mucho que ver con el tema de la circulación es otro signo, digamos, de lo que tiene que ver con la observación, que lo habíamos hablado en las primeras clases, que era con los cambios de las temperaturas, ¿sí? De la hipotermia y de la hipertermia, ¿sí? Los niveles de temperatura, sobre todo cuando el paciente tiene la presión elevada, a veces suelen subir, ¿sí? ¿Qué es la temperatura en un paciente? Si nosotros nos movemos, hacemos una fricción, el movimiento genera en nosotros temperatura. Nosotros podemos emanar calor. Lo mismo pasa en las personas. Cuando tienen su sistema inmunológico moviéndose, batallando, defendiéndonos, se eleva la temperatura y nosotros lo vemos como que el médico se da cuenta, me parece que tiene una infección porque tiene fiebre. Claro que sí, la fiebre es un indicador de que hay movimiento dentro de tu cuerpo, por lo tanto hay defensa que está actuando, defendiéndonos de que hay algo, una bacteria, un virus o algo que te quiere enfermar. Por eso nosotros decimos que la fiebre entra determinando lo que es un síntoma, ¿sí? Un síntoma que manifiesta, en este caso, la víctima que pueda llegar a tenerlo. En cambio, la hipotermia es la no respuesta del organismo. Por lo tanto, el sistema circulatorio no llega a compensar los niveles basales normales que tiene la persona. La hipotermia suele ser también bastante grave, ¿sí? En el paciente rápidamente hay que tratar de darle calor. Muchos tienen que ver la hipotermia con ayunos prolongados, gente que deja de comer, de consumir y provoca en ellos este deterioro quizás a nivel celular, que no tienen las calorías que necesitan para poder movilizarse y realizar las reacciones. Cuando uno estudia estos temas, tiene que siempre llevar todo a nivel celular. La célula es la unidad más chiquitita de nuestro organismo, que va a trabajar gracias a las proteínas, minerales, oxígeno, todo lo que nosotros tenemos que llevar en el proceso circulatorio, circuito mayor y circuito menor. Si nosotros estamos carentes de alguno de estos elementos, la producción de oxigenación va a variar, el corazón no va a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto, hay pacientes que pueden llegar a tener quizás un riesgo más grande, por ejemplo, los que tienen EPOC, ¿sí? Que ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la reserva cardíaca la gastan simplemente en reposo. Eso es para tener en cuenta que hay patologías que son dominantes a diferentes accidentes o diferentes situaciones de primeros auxilios en las personas. Bueno, y vamos a prepararnos, que ya queda poquito. La clase que viene empezamos con las maniobras de RCP y vamos a utilizar el ambú para dar respiración, que ahora no se puede dar boca a boca. Nos vemos la próxima clase.